Hola, hola, ¿cómo están? Yo soy Michi Gamboa, bienvenidos a Arquilectura, este espacio dedicado a la literatura, a reseñas, a libros, pero también al entretenimiento, a la cultura en general. Y bueno, estando en el mes de octubre, vamos a enfocarnos ya en esta casi fin de mes a un género que pues va muy a la época, que es el suspenso, ¿no? Debido al Día de Muertos. Y voy a recomendarles 3 libros de un autor que todos conocemos llamado Stephen King. Son 3 libros que he leído de él, muy diferentes, pero sí notas ciertas similitudes en cuanto a la manera de narrar. Y las historias, pues la verdad, están muy buenas. Las 3 las recomiendo, pero en general hay una que es la que más me gustó. Los 3 libros que vamos a hablar hoy son El Visitante, que narra un poco es una especie de suspenso en el cual sucede un caso de un asesinato a un niño de 11 años. Entonces el detective descubre que la persona a la que están culpando de este asesinato, muy muy feo por cierto, la manera en que sucede, o sea, lo que le hacen al niño es muy muy feo. Y el principal sospechoso está demostrando que él no fue porque él estuvo en otro lugar al mismo tiempo. Entonces el investigador empieza a hacer toda una serie o sea, empieza a ver todas las pruebas y pues todo parece indicar que la persona sospechosa estuvo en otro lugar, ya sabes, y es como, ok, entonces empieza a hacer investigaciones, por ejemplo, de ADN de la persona, el sospechoso, y pues sí, o sea, estuvo la persona en 2 lugares al mismo tiempo y a partir de eso empiezan a contar la historia, la trama, la investigación de cómo qué fue lo que realmente pasó, cómo esa persona puede estar en 2 lugares al mismo tiempo. Llega un punto en el que ya empiezan a tocar temas que tienen que ver con lo paranormal. Hacen algunos capítulos, son referencias a películas mexicanas, que es lo que me gustó, que El Santo o cosas así. Se van mucho a esa época de los 80s, por ejemplo, de México. Tocan temas, por ejemplo, de chupacabras o cosas así, para justificar qué es lo que está pasando realmente, para darse una explicación, porque no llegan a alguna conclusión de quién fue, cómo lo hizo, por qué lo hizo y cómo es que puede estar en 2 lugares una persona al mismo tiempo. Pero pues ahí más o menos va la trama de este libro, El Visitante. Está bastante bien la lectura, es una lectura fácil, una lectura rápida, no está tan confusa. La leí inicios de este año, la leí. Y pues entiendo que luego estuve averiguando y resulta que Stephen King, el autor, tiene una trilogía compuesta por Mr. Mercedes, Quien pierde paga y Fin de guardia. Entonces resulta que dentro de este libro, yo no he leído la anterior trilogía, pero dentro de este libro hay algunos personajes que aparecen en la otra trilogía, lo cual se me hace interesante. Es como que una continuación o un spin-off de la otra saga, ¿no? O sea, tomó algunos personajes que tienen que ver con esto. Entonces sí me gustaría, en algún momento pienso leer la otra trilogía para ver de qué manera relaciona las historias, porque igual estaría interesante. Esa es un poquito más paranormal. El segundo libro que vamos a hablar se llama El Instituto. Es de los últimos libros que ha sacado Stephen King. ¿Y de qué va? Es la historia de un niño llamado Tim, que tiene, pues sí, unos poderes especiales. O sea, es una escuela, es muy parecido a escuela de niños prodigios, el libro. Es una escuela específicamente para personas o niños que tengan alguna habilidad. En este caso están divididos en 2: los niños que tienen poderes telequinéticos y bien, en esta escuela, que más bien no es una escuela, es una especie de cárcel, llevan a los niños. Hay una asociación mental que se encarga a partir de que un niño nace, les hacen una especie de estudios para saber si cuentan con habilidades diferentes. O sea, puede ser telequinesis o telepatía. Y nos narra la historia, la infancia de este niño, como les comento, Tim,
que tiene esos poderes y pues llegado a cierta edad lo toman, lo secuestran y lo llevan a esta especie de cárcel. En esa cárcel, aparte de que van a intentar desarrollar sus habilidades, van a empezar a hacer una serie de experimentos. Él no está solo en esa cárcel, ellos le llaman al instituto, obviamente. Entonces ellos tienen una especie de, o sea, un grupo de niños que tienen esos poderes, pero les están haciendo tanto daño a partir de los experimentos que ya empiezan a sufrir daños emocionales, daños psicológicos, físicos, los maltratan. Llega un punto en el que, o sea, los golpean, les hacen todo tipo de experimentos para que ellos desarrollen sus habilidades, pero lo que Steve no sabe es por qué están haciendo eso con ellos, qué finalidad tienen de estar jugando con esos poderes, porque al final de cuentas él llega sin saber que tiene esos poderes, o sea, simplemente no sabe qué están haciendo, no sabe qué está pasando, y obviamente pues se cuenta la historia del grupo de sus amigos, cómo llegan y algunos pues lamentablemente desaparecen, y cómo se relacionan entre ellos estando ahí, cómo se ayudan, cómo intentan hasta un punto salir de ahí. Pero sí tiene algunas partes muy gráficas en las que te describen el golpe y maltrato hacia los niños, ¿no? O sea, cómo viven estando ahí. Y sí está un poquito fuerte esa parte. Sí tiene mucho de Stephen King. Por ejemplo, yo relacioné todo el tiempo con la película de It, porque y al final de cuentas es un grupo de niños que automáticamente relacionas las películas, porque es como que una especie de trama de un grupo de niños que se vuelven amigos a base de algo que los marca, ¿no? Y pues sí logra terminar el libro explicándote el porqué de ese instituto, qué finalidad tiene. Sí está un poco, o sea, sí está coherente lo que está narrando. Me gustó, sí, en muchas partes de suspenso, pero no tan, digamos que es como una especie de suspenso juvenil, no está tan fuerte. Sí está muy recomendado, la verdad. Tiene, a ver, El Visitante, no les comenté, tiene cerca de 586 páginas más o menos. El Instituto tiene 606, pero sí, están súper rápida la lectura, es un formato en el que se deja leer fácil, está entretenido. No en ningún momento cansa la lectura, porque es digamos una manera de narrarlo muy fácil, ¿no? A comparación del tercer libro que les quiero recomendar, que se llama El Misterio de Salem's Lot, sí hay un cambio completamente en la manera de escribir de Stephen King. Este libro pues ya tiene muchísimo tiempo. Digamos que los dos últimos sí se me hacen libros como que más comerciales, que se escribieron solamente más para vender, y se utilizó una fórmula más fácil, ¿no? O sea, más en la que la gente, digamos, no tuviera tanta complicación al momento de estar sacando sus conclusiones, estar avanzando en la lectura. Es otra manera de narrar. Stephen King saca este libro de El Misterio de Salem's Lot. Incluso existe una serie, una película. No les quiero decir mucho sobre el tema, pero es un pueblo. Lo que me gustó de este libro es que te narra todo como si el pueblo en sí fuera el protagonista de la historia. El pueblo se llama Salem, de Jerusalén, o sea, al final le ponen Salem's Lot. Es un pueblo en el que todas las personas tienen algún secreto que los relaciona a uno con otro. Entonces te cuesta un poco trabajo agarrar la lectura y agarrarle el sentido y el hilo, porque cada capítulo es un personaje diferente, es una persona del pueblo. Me encantó cómo describe todos los lugares del pueblo, desde el ambiente, las casas, todo. O sea, si hay neblina te describe cómo está, así, cómo afecta. Entonces cada personaje tiene una relación. ¿Y qué pasa? Llega de repente en este pueblo unos vecinos en la que todos resultan sospechosos. O sea, a todos les parece sospechoso que unos vecinos llegan a ocupar una casa que se quemó hace muchos años. Esos vecinos, o sea, solamente salen de noche. De ahí va un poco la historia. Desaparece un niño iniciando el libro. Pero sí es un terror muy psicológico que toca temas paranormales, toca temas ya de suspenso, pero que tenga que ver con la parte, sí, como que la parte de
del demonio o cosas más profundas, ¿no? Es un libro un poco más complicado de leer, que es una narrativa más pesada, en la que tienes que estar avanzando y analizando cada párrafo, ¿no? El libro tiene 523 páginas. Sí termina con un evento coherente con la trama, pero sí es como el pueblo se relaciona entre sí y cómo cambia la dinámica del pueblo a partir de que llegan estos dos vecinos. Todos sospechan de algo, de la desaparición de este niño, algo tiene que ver con la llegada de estos vecinos, ¿no? Pero si ustedes vieron la serie, me parece, sabrán de qué trata. Es una historia de vampiros como tal, y tiene mucha parte sombría, muy profunda, ¿no? Sí, pues estos son los 3 libros que les quiero recomendar para estas épocas. Si les gusta un poco de suspenso y terror, los 3 son de Stephen King, muy recomendados. A mí me pareció más acertado lo que es El misterio de Salem Slot. Sí da un poco más de miedo de repente por los temas que maneja, que tengan que ver con lo paranormal y eventos que hacen, y hacen una especie de cultos satánicos o cosas así que tienen que ver con vampiros. Sí me dejó de repente investigando un poco sobre el tema de los vampiros, que yo no sabía que, por ejemplo, si un vampiro llega a tu casa si un vampiro, tienes que invitarlo a pasar a tu casa. O sea, él te va a pedir que le dejes entrar, pero tú no debes dejarlo entrar. Es un poco de las creencias que existen, ¿no? Si toma escenas en las que dos hermanos, uno de los hermanos encuentra a su otro hermano que es vampiro, que la verdad sí te da bastante miedo, y es lo que le digo, está un poco más denso la lectura en cuestión de suspenso. Los otros 2 se me hacen un poco más juveniles, pero también están recomendados. Yo creo que a los 2 primeros les puse 4 estrellas, y al misterio de Salem Slot le puse 5 estrellas en Goodreads, porque sí está bastante recomendada la lectura. Sí, pues esas son las 3 recomendaciones que tenemos para estas épocas de Día de Muertos. De todas formas, en Goodreads están mis reseñas, y aparezco como Arquilectura, y también en Instagram estoy como Arquilectura. Así que cualquier cosa pueden checar ahí, me pueden localizar por Instagram. Ok, cambiando un poco el tema sombrío y paranormal de estas festividades de octubre, tuve la oportunidad de ver una serie en Netflix llamada Los Chicos de la Banda. Es una historia basada en una obra de teatro que incluso está ahorita en México a cargo de Horacio Villalobos, que bueno, con todo lo de la pandemia se suspendió, pero ahorita entiendo que lo van a retomar. ¿Qué pasa? Trata sobre un grupo de amigos abiertamente gays. La historia está enfocada, está narrada en los 80s. Entonces, en ese momento no existía tanta apertura social sobre el tema de la comunidad gay. ¿Y qué hacen esos amigos? De alguna manera se ocultan. O sea, ellos tienen fiesta, pero se ocultan y celebran en privado, digamos. No era algún tema que esté aceptado todavía como actualmente. Pues esos amigos se reúnen, y ¿qué pasa? Llega un amigo de uno de ellos, y tienen un problema porque esta persona que llega no está familiarizada con los homosexuales. De hecho, el protagonista les dice a sus amigos no actúen como homosexuales. Hay mucha discriminación. Manténgase o sea, que no se note, ya saben, porque su compañero no sabía de él. Y pues llega, y a partir de ahí empiezan a jugar
se les ocurre un juego para amenizar la fiesta en el que tienen que hablar cada uno de ellos a alguna persona que es la que más amaron en toda su vida, y van ganando puntos conforme avanzan las llamadas. Sí, entiendo que la obra de teatro está enfocada en la comedia, pero yo creo que eso le hizo falta a la película. No hay en ningún momento una especie de... O sea, hay comedia muy, muy, muy básica. O sea, sobre todo por un personaje que es como que la caricatura gay. Emory, me parece que se llama, en la que es como que la parte chistosa y la que quiere hacer reír. Pero fuera de este personaje, todo lo demás se vuelve un drama porque todos están todo el tiempo llorando, todo el tiempo haciendo escenas muy fuertes de pleitos. No llegó a tal como comedia, pero en general sí son buenas actuaciones, digamos, buena producción, buen manejo de vestuario, o sea, todo está bien. El guión, el diálogo es muy, muy... Pues si no han tenido la oportunidad de ver esta película en Netflix, de verdad se las recomiendo, ¿no? O sea, no, como les comento, no es una película para estar riendo, no es comedia, es más un drama, es una serie de eventos. O sea, es un grupo de amigos en el que se reúnen para pasarla bien, pero llega un punto en el que se vuelve todo un drama porque tienen que recordar relaciones pasadas, cómo la vida los ha marcado, o sea, desde que se aceptan como homosexuales, qué problemas han tenido con sus papás, con sus amores, que en cierto punto pues yo sí me sentí reflejado por muchos motivos con esta película, ¿no? O sea, sí me reflejé, por ciertas características en la vida en la que yo creo que toda persona gay tiene que pasar. O sea, en el momento en el que te aceptas, qué pasa con tu familia cuando te dicen, cuando tú decides comentarles, qué pasa si no decides no comentarles, cómo vives tu vida a partir de eso, porque mucha gente dice, pues a final de cuentas es mi decisión, no tengo por qué hacerla pública, ¿no? O sea, independientemente mis papás me van a querer o no me van a querer si soy así o no soy así, pero más o menos por allá va la película. Es para que sepas más o menos qué tantas maneras hay de vivir una vida homosexual, y eso es en general. Entonces esas son las recomendaciones para este podcast, para este capítulo: los 3 libros de Stephen King de suspenso con temática de Día de Muertos. Espero que tengan la oportunidad de leer al menos alguno de esos. En general todos los de Stephen King pues son buenos, unos más que otros, pero sí valen la pena. El problema es que de repente los libros que saca ya son muy, muy grandes. Por eso, El Resplandor, Carrie, son libros muy, muy gordos. Entonces tienes que dedicarle mucho tiempo. Y bueno, pues la otra recomendación es la película de Chicos de la Banda, para que tengan en cuenta, tomen su rato y pues sí, pásenla bien viendo esta película. Pues eso es todo. Nos escuchamos en el próximo podcast. Saludos, yo soy Mitch Gamboa. Recuerden que estoy en Instagram y en Goodreads como Arquilectura. Y pues que estén bien. Hasta luego. Cambio y fuera.